está desactivado. Bueno, mejor así casi, porque así no nos liamos y tenemos nuestras preguntas solas en un solo lugar. Bueno, antes de nada, daros la bienvenida. Mi nombre es Adam Martín. Para aquellos que no me conozcáis, soy el director de la escuela de Schooling y uno de los principales docentes de uno de nuestros cursos, que es el curso profesional de visualización arquitectónica. Para aquellos de vosotros que no conozcáis la escuela y que quizás esta es vuestra primera toma de contacto con ella, pues deciros que Schooling es una escuela muy enfocada en el mundo de la visualización arquitectónica, con un enfoque profesional. Lo que hemos intentado hacer siempre es poner en contacto a los profesionales con los alumnos, con los estudiantes y acercar un poco esa realidad del mercado profesional a nuestras aulas. Es una escuela bastante reconocida a nivel internacional. Llevamos 3 años consecutivos siendo seleccionados como mejor escuela del mundo por un premio bastante prestigioso que se llama los Rookies. Y nuestro compromiso siempre es pues, con mejorar nuestro temario, evolucionar y crear un contenido que esté pues, lo más al día posible y muy, muy en contacto con este mercado profesional. De aquí surgen algunas de estas colaboraciones, como la que hace posible este curso de Blueprints, que es una colaboración con Perumadem y Alba del Castillo, que son cofundadores de Kinerama. Para aquellos de vosotros que no conozcáis Kinerama, bueno, lo primero os recomiendo que le echéis un vistazo a su estudio, es increíble su trabajo. Ellos están empezando y han hecho un estudio muy especializado en la representación de espacios interactivos y con un gran énfasis en Unreal. Son, en nuestra opinión, dos de los máximos exponentes a nivel nacional e internacional y han recibido también varios premios en los últimos años, más concretamente los Cilla Awards a Mejor Experiencia Interactiva, que también podéis ver en su página web. Y también son, desde hace ya algunos años, docentes en Schooling. Y esto es lo que hace posible este compromiso de intentar traer profesionales de la industria y que no sea solamente una formación teórica. Luego, Perú, que nos va a hablar de este curso en particular, nos hablará quizás un poquito más de esto. La idea de este curso surge mucho por la necesidad que nos han planteado muchos estudiantes. Como ya sabéis, Schooling tiene un curso de Unreal Engine desde hace 5 años y muchos estudiantes nos han planteado pues es una formación específica de, oye, ¿qué pasa si queremos hacer blueprints un poco más avanzados? ¿Qué pasa si queremos hacer nuestras experiencias interactivas un poco más allá, ¿no? Y así surge un poco esta idea. Vamos a tener hoy una jornada bastante sencilla. Esto lo estamos haciendo en parte para satisfacer una demanda que nos habéis hecho los estudiantes o los interesados en nuestros programas formativos. Es que a veces no está muy clara en nuestra página web exactamente a qué segmento de público va dedicado cada curso. Algunos nos preguntáis, oye, ¿es mejor que me haga este o que me haga el otro que se llama avanzado? Y lo que pretendemos con estas jornadas es básicamente explicar el curso, ¿no? Explicar, oye, de qué va este curso, cómo funciona, qué puedes esperar de este curso si finalmente te apuntas a él y de esa manera que los estudiantes tengan aquí en YouTube una guía, una referencia de qué es lo que enseñamos en esta escuela, ¿vale? Veremos primero brevemente un poco sobre nuestra filosofía, que creo que es importante hablaros de ella para aquellos que quizá no seguís nuestra trayectoria y no nos conocéis. Y luego os presentaremos este curso avanzado, lo hará Peru y nos contará un poco pues, cómo está estructurado, cómo será la metodología de clases, etcétera. Y al final responderemos cualquier pregunta que podáis tener, ¿vale? Bueno, sobre la filosofía de la escuela, yo supongo que muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis, porque al final creo que es una parte importante de lo que hacemos, esa comunidad que hemos ido construyendo con los años. Pero básicamente Schooling es una escuela pequeña, es una escuela familiar que surge de la pasión de Eduardo y mía fundamentalmente por la visualización arquitectónica, por el ArchViz y por la enseñanza, ¿no? Y cuando nos juntamos a plantear este proyecto formativo, la idea core, la idea fundamental siempre fue la misma. Oye, ¿qué nos hubiera gustado tener cuando empezamos? ¿Cómo debería de haber sido esa escuela que nos hubiera gustado tener cuando nosotros empezamos? Y ahí nos dimos cuenta, pues, un poco de lo que hace falta, ¿no? Que es, primero, contacto con el mercado profesional, que muy a menudo nos hemos encontrado con experiencias formativas donde hay una ausencia de contacto con el mercado profesional y eso me parece que no está bien. Me parece que las escuelas deben de dar una formación real y una formación que se ajuste a las necesidades de la industria. Y luego también un gran énfasis en cómo funcionan las cosas, en
preparar a los estudiantes para su futuro, es decir, enseñarles a pensar, ¿no? Como decía Einstein, más que enseñarles conocimientos, sino enseñarles a pensar y a estructurar su mente de manera que sean más creativos y más capaces en el futuro. La escuela ofrece dos tipos de formación bastante diferenciado. Uno sería la formación que impartimos Eduardo y yo en el curso de Archviz, en el curso de un año de duración, o lo que hacen Perú y Alba en el curso grande que tenemos también de Unreal, que es una formación integral específica, en el caso de Perú y Alba, muy centrada en Unreal Engine, y en el caso de Eduardo y mío, muy centrada en el mundo general de la visualización arquitectónica. Estos cursos están pensados para personas que tienen un nivel inicial bajo, o que están iniciando su carrera o están buscando transformarse en especialistas de una profesión. El curso de Unreal quizás se apoya más sobre un conocimiento base inicial, y luego tenemos otro tipo de cursos más pequeños, pues cursos profesionales que les hemos llamado, que son cursos de fin de semana o cursos de una semana, que son para que los profesionales o las personas que tienen un interés muy nicho, muy específico, pues puedan especializarse. Este curso en particular, el de Blueprints, cae un poco dentro de esa segunda categoría, es decir, es un curso que está pensado para personas que ya tienen su conocimiento, ya trabajan con Unreal, tienen su experiencia, pero están buscando profundizar en un área en concreto. En este caso, en los blueprints, que igual dicen, oye, quiero crear experiencias un poco más interesantes o más dinámicas, más interactivas. Y ahí es donde surge esta iniciativa, ¿vale? Entonces, esto es relativo a nuestra filosofía, que creo que es importante para que conozcáis un poco de dónde venimos y cuál es nuestro compromiso. Y ya le voy a dar paso a Perú, que es el que os va a contar sobre este curso en particular, que nosotros hemos llamado Curso Avanzado de Blueprints en Unreal Engine. Como os digo, surge de esa necesidad que nos han planteado muchos de los estudiantes, y por nuestra parte, pues lo que hemos dicho es vamos a ver si funciona. Creo que esta es la segunda vez que proponemos este curso, pero parece que ya hay una masa crítica de personas interesadas para que lo podamos hacer. No sé si me he dejado algo importante, pero no sé si tú quieres añadir algo a esta No, yo presentación. creo que está todo ¿Todo bien? perfecto. A partir de aquí Venga, ya puedo pues seguir yo si quieres. voy a dar paso a Perú, que os va a contar un poco sobre cómo tenemos estructurado y pensado este curso. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en un ratito. Pues muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y nada, pues sí, vamos a hablar un poquito de lo que hemos planteado para este curso y cuál es un poco el enfoque que le hemos dado. Y la primera pregunta que os puede surgir es realmente para quién está dirigido este curso, ¿no? O si realmente está dirigido para ti. Nosotros entendemos este curso como un curso pensado para personas que ya tienen cierta experiencia con Unreal, que ya han trabajado en algunos proyectos con Unreal y que tienen ciertos conocimientos previos sobre blueprints, conocimientos básicos donde más o menos pues, sabemos manejarnos con diferentes personajes, sabemos empezar o crear diferentes experiencias para esos personajes, crear widgets sencillos, blueprints más o menos sencillos que nos permitan ciertas interacciones más típicas que solemos ver en el Archviz. Y está pensado sobre todo para esas personas que quieren dar un paso más allá y quieren crear experiencias un poquito más interesantes. Pero sobre todo está pensado para que a la hora de que vayamos programando nuestros blueprints y vayamos creando diferentes proyectos de blueprints, nos los planteemos no solamente como algo que nos permite ciertas funcionalidades en la experiencia, sino que también seamos capaces de programarlos pensando en el futuro, pensando en que sean herramientas versátiles, pensando en que sean herramientas escalables, que sean herramientas fáciles de evolucionar a futuro, que sean fáciles de corregir. Es decir, hay una diferencia muy grande entre crear blueprints que resuelven cosas a crear sistemas de blueprints eficientes que nos permitan tener flujos de trabajo profesionales y mucho más potentes. Este es un salto que me parece muy importante y que nosotros lo hemos descubierto desarrollando nuestros proyectos durante estos años en Kinerama. Nos hemos dado cuenta de que la diferencia entre programar algo que nos resuelve algo para mañana mismo o programar algo que nos permita resolver proyectos a futuro es una diferencia enorme, y creemos que en ese sentido, a nivel docente, es algo donde podemos también aportar mucho valor. Entonces, es una manera de observar a los blueprints desde un prisma más profesional y más pensado en que dentro de un estudio o dentro de la práctica profesional de cualquiera de vosotros podáis ir poco a poco estandarizando los flujos de trabajo y podáis estandarizar vuestros blueprints para que cada vez sean más eficientes. ¿Es un curso avanzado?
pues es un curso que vamos a empezar viendo algunas cosas de base, es decir, sí vamos a tener al principio del todo repaso de ciertos conceptos teóricos que yo creo que va a ser importante para aquellas personas que, aunque tengáis cierto contacto con los blueprints, pues podáis tener algunas lagunas o algunos conceptos que quizá están un poco más, bueno, un poco más vagos o más desligados, pues que podamos tener una base potente, pero poco a poco el curso va a ir cogiendo velocidad y sí que vamos a ver cosas más avanzadas de cara a futuro. Entonces, sí que tiene un cierto grado de, bueno, de nivel avanzado, que es lo que nos va a permitir hacer cosas interesantes y sobre todo con este prisma un poco más profesional. En el caso en el que seáis personas que partís desde cero y que no tengáis ningún tipo de conocimiento de Blueprints ni de Unreal, yo la recomendación que os daría es que miréis más bien a ese curso troncal del que nos ha hablado Adán de Unreal, que es un curso que tiene muchas más horas, que nos abarca durante 8 o 9 meses y en el que vamos barriendo todos los campos de Unreal hasta un nivel bastante potente. Y este curso, como os digo, está más pensado para gente que tenga ya un poquito una base con Blueprints y que sepa ya programar un poquito. Estás muteado, Dan. Perdón, hay una pregunta que hay aquí al final que voy a responder yo, que nos hacéis mucho sobre la titulación, ¿no? ¿Qué titulación voy a recibir? Para nosotros lo más importante es la calidad formativa. Obviamente la escuela cuenta con todas las acreditaciones oficiales. Somos trainer partner de EPIC y Perú es también instructor oficial de EPIC. Pero al margen de eso somos una institución privada y por lo tanto la titulación que vais a recibir es como tal una titulación privada. Es decir, un título que acredite que habéis hecho este curso en Schooling. Y nuestro compromiso es el de hacer que eso signifique algo. Es decir, que haber estudiado aquí en Schooling signifique algo y por eso pues, nos ocupamos de que la formación sea de calidad, etcétera. Pero más allá de eso, no hay ningún tipo de papelito extra que vayáis a recibir. La formación está impartida por una institución acreditada y Perú también es un instructor acreditado, pero la titulación será una titulación privada de Schooling. ¿Vale? Es una pregunta que nos hacéis mucho y me parecía importante resaltarlo. Muy Te dejo bien, ya, te doy paso ya a ti, Perú, cuando quieras. perfecto. Pues vamos a centrarnos ya un poco en la estructura que tiene el curso. Lo hemos distribuido en estos 5 grandes bloques, donde vamos a empezar viendo los conceptos teóricos de todo lo que vamos a desarrollar durante el curso. Empezaremos con los conceptos más básicos, conceptos que probablemente ya conozcáis o que a lo mejor podéis tener quizá alguna duda todavía sobre alguno de ellos, pero empezaremos con conceptos básicos, pero pronto empezaremos ya a hablar de conceptos un poquito más avanzados y que serán importantes en el desarrollo de todo el resto de bloques y de todo lo que vamos a hacer durante estas semanas. Después de este primer bloque de conceptos teóricos, veremos un bloque de experiencia de usuario y diseño de interfaz, donde nos centraremos no solo en las cuestiones y en los conceptos que tienen que ver con cómo crear experiencias sencillas, cómodas, agradables y orgánicas para el usuario, sino también cómo diseñar interfaces que sean elegantes, que sean sencillas, que funcionen y ya dentro de la parte más técnica de Blueprints, pues todas las herramientas que tenemos dentro de los sistemas de widgets y de todos los componentes que podemos introducir en los widgets para crear flujos de trabajo estandarizados, flujos de trabajo que sean eficientes y que nos permitan mutar nuestro trabajo y nuestra programación a futuros proyectos de una manera muy sencilla. Luego hay un tercer bloque donde nos vamos a centrar más en personajes y en las interacciones de esos personajes, es decir, funcionalidades que tienen que ver con los personajes que vamos a usar, tanto en realidad virtual como para experiencias para ordenador, y su interacción con diferentes blueprints que podamos tener en el mundo, en la escena. El cuarto bloque sería un bloque otra vez un poco más conceptual donde hablamos de sistemas de blueprints y de herramientas que nos pueden ayudar a tener sistemas de blueprints para proyectos más complejos y que nos permitan un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Tener este prisma un poco más profesional, buscando flujos de trabajo muy estandarizados y cada vez más eficientes. Y por último, viene un bloque que yo creo que puede ser muy interesante, que es una práctica conjunta en la que entre todos, entre los alumnos y nosotros, decidiremos algún tipo de desafío o algún tipo de proyecto que nos queramos proponer y es algo que lo decidiremos entre todos a votación y juntos lo programaremos. Creo que es muy interesante que veamos en directo lo que implica enfrentarse a algo, ponerse por delante un desafío
empezar a ver cómo se puede resolver, encontrarnos con problemas, encontrarnos con situaciones que no preveíamos y poco a poco resolverlos todos juntos de la mano. Creo que es una pata muy, muy importante de esta fase de aprendizaje y que no todos sean cuestiones que están ya previamente preparadas, sino que sean cuestiones que en directo todos juntos nos vamos a encontrar con problemas y en directo todos juntos intentaremos darle solución. Creo que esa pata va a ser fundamental. Hay una parte también muy importante de filosofía que también os quería contar y que ya la he ido adelantando durante estas diapositivas anteriores, que es este tema de filosofía de programación. Muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta que cuando tenemos que programar cualquier cosa con nuestros sistemas de blueprints, muchas veces encontramos que para una respuesta o para, digamos, una tarea que nos queramos plantear, hay muchas soluciones. Nosotros tenemos siempre la convicción y, digamos, un poco el empecinamiento de que cada vez que nos encontramos ante esa situación, busquemos siempre soluciones de programación que nos permitan no solo resolver el reto de mañana, sino que nos permitan crear blueprints que puedan ser muy versátiles de cara a futuro. Versátiles en el sentido en el que este mismo blueprint que estoy creando para ahora, mañana me pueda permitir resolver problemas para situaciones muy diferentes, en proyectos muy diferentes y en todo tipo de casuísticas. Esto es algo fundamental que nos va a permitir ser mucho más eficientes y ahorrar muchísimo tiempo de cara a futuro. Pero también hay una cuestión muy importante en esta parte de la filosofía y es que estos blueprints que nosotros desarrollemos nos permitan ahorrar tiempo de cara a futuro. Es decir, no solo se trata de que los blueprints sean versátiles, sino que además nos ahorren tiempo. Es decir, sean blueprints que en el momento en que nosotros tengamos que meter los datos para adaptarlo a otro proyecto, podamos ser muy rápidos y lo programemos de tal manera que alguien que esté con un proyecto trabajando a toda leche lo pueda resolver de una manera muy sencilla y sin tener que pegarse por ello. Y otra cuestión muy importante, nosotros cuando hacemos blueprints y estamos trabajando en equipo, muchas veces lo que sucede es que en nuestro equipo no todo el mundo es especialista en blueprints. A lo mejor en un equipo hay una persona o dos personas que tienen un poco más de conocimiento de blueprints y sin embargo el resto del equipo o no tiene conocimientos o tiene unos conocimientos más básicos. Pues bien, nosotros con nuestros blueprints lo que tenemos que conseguir es que alguien que no tenga ni idea de blueprints pero sí de Unreal sea capaz de coger nuestro blueprint y a partir de los parámetros, a partir de las variables que nosotros les expongamos o a partir del flujo de trabajo que nosotros planteemos en esa programación, él pueda de una manera muy ágil y muy rápida, bueno, darle uso a ese blueprint en cualquier circunstancia o en cualquier proyecto. Entonces, este tipo de cosas son las que creo que aportan un valor añadido y van un paso más allá respecto a bueno, la típica mentalidad de tengo que resolver un pequeño problema de programación, ¿cómo lo voy a hacer para que me resuelva mañana? Este cuadro que tenemos aquí es un cuadro de lo que vamos a desarrollar a lo largo del curso, es decir, hasta que lleguemos al último módulo donde realizamos una práctica conjunta, lo que vamos a hacer es ir juntos desarrollando un proyecto común. Tenemos un proyecto que hemos desarrollado específicamente para el curso y tenemos un alcance, ¿vale? Estamos imaginando que es una experiencia muy sencillita, donde sencillita me refiero en cuanto a escala, geométrica, arquitectónica, etcétera, pero en el que queremos implementar una serie de cuestiones de programación que son las que vamos a ir viendo durante el curso. Este cuadro conceptual es un poco el que resume toda la estrategia o toda la estructura de programación que vamos a crear en ese proyecto y por lo tanto también es un poco un cuadro conceptual del alcance de programación que vamos a abarcar durante el curso. Será un proyecto en el que nosotros tendremos un menú inicial donde tendremos un pequeño vídeo de intro, donde dentro de ese menú podremos tener diferentes animaciones y que nos permitirán ver animaciones de widgets y diferentes efectos de animaciones dentro de esos widgets y donde tendremos la oportunidad de poder elegir entre los diferentes personajes, diferentes idiomas, diferentes tipos de calidad. Tendremos también ajustes de audio que podemos ir activando para la experiencia o incluso pequeños cards de información donde podemos tener información pues, del proyecto, información de controles, etc. A partir de este menú de inicio, nosotros podemos empezar ya la experiencia y decidiremos entre dos paquetes o dos modos principales, ¿no? Modo VR o modo PC, donde si estamos en modo VR, pues ya se lanzará la imagen a la gafa y si estamos en modo PC, seguiremos dentro del ordenador. Aquí veis que dentro del modo VR pues vamos a ver algunas cosas que se pueden parecer a cosas más clásicas que se suelen programar, pero siempre todo este tipo de cosas vamos a darles una vueltita más y vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Vemos, por ejemplo, cómo el teleport
podemos tener un sistema de Smooth Teleport, donde cada vez que nos teletransportemos podamos tener un poquito de desplazamiento con un fundido a negro. Pequeñas cositas de programación que lo hacen un poco más complejo y nos permite también que a nivel de experiencia de usuario sea un poco más cómodo. También ver cómo desde VR podemos movernos con el thumbstick, cómo podemos interactuar con un rayo láser que podamos encender y apagar, interactuar de diferentes maneras. Veremos también menús VR un poquito más complejos, interacción con las propias manos de VR, que podamos apretar botones de un menú, no solo con el rayo láser típico o el widget de interacción de VR, sino también con las propias manos, interactuar con diferentes objetos, o también las opciones que nos da el Spectator Screen de VR. Dentro, además de ese personaje VR, pues tendremos un pequeño menú, donde en ese menú podremos ir cambiando entre los diferentes sistemas de navegación. También podemos ajustar cuestiones de audio por si queremos encender o apagar. Tendremos también un listado de bookmarks para poder movernos por diferentes lugares de la escena, cambio de color, material, volver al menú inicial, etc. Y luego tendremos un personaje de PC que también le vamos a intentar dar una vuelta de tuerca un poquito más allá. Tendremos este sistema de autofocus y zoom, que eso se suele ver mucho en experiencias de infoarquitectura. Veremos cómo podemos plantearlo, pero también cómo aplicar un pequeño cabeceo de cámara a la experiencia, cómo poner sonidos de pasos según vayamos caminando, cómo programar que esos sonidos de pasos puedan depender del suelo que tengamos o del material que tengamos bajo nosotros, o también tener, como no, un menú para interactuar con él. Además, dentro de este menú, que va a ser pues, el típico menú donde podemos cambiar diferentes opciones de color, material, bookmarks, poder desplazar el sol y poner el sol en cualquier hora del día, poder cambiar tiempos atmosféricos, es decir, tendremos cosas que ya hemos visto antes, pero vamos a ver cosas un poco más avanzadas, como que, por ejemplo, los menús de color o los menús de material, en lugar de tener que estar creándolos de manera manual, es decir, si de repente tenemos un proyecto con 4 tipos de categorías de cambio de material y cada una con 3 materiales, que en lugar de tener que meter cada botón de manera manual, crear un sistema automatizado que sea capaz de escuchar y leer nuestro Level Variant Manager y que a partir de un Level Variant Manager sea capaz de autorrellenarse solo, ¿vale? Y que los menús se nos hagan solos. A esto es a lo que me refiero con dar una vuelta de tuerca un poco más allá y pensar en cómo podemos crear sistemas de blueprints que nos permitan ser mucho más eficientes. Seguro que los que estáis acostumbrados a hacer menús ya sabéis que estar creando experiencias donde en cada proyecto tengo que ir metiendo cada botón de cada color y de cada material, no solo lleva mucho tiempo, sino que además es oportunidades de error, ¿no? Y oportunidades de que me pueda equivocar y de que luego el proceso de debugging pueda ser mucho más arduo. Si todo esto lo tengo bien sistematizado, sé que me va a funcionar perfectamente, sé que vamos a ser muy rápidos y todo el proceso de debugging posterior va a ser mucho más ágil. Veremos también cómo hacer un pequeño minimapa donde veamos dónde estamos posicionados, tener también los bookmarks dentro de ese minimapa, opciones de capturar la imagen y guardar imágenes dentro del ordenador. Y veremos, por ejemplo, una cosa muy interesante que es utilizar el sistema SaveGame para poder tener diferentes sesiones de trabajo y que si nuestro usuario, por ejemplo, configura una serie de combinaciones de colores y materiales y de movimiento del sol como le guste, que todo eso lo podamos grabar en un sistema SaveGame y luego podamos cargar esa información dentro de nuestra sesión. Opciones también de cambio de audio, etcétera, y también la oportunidad de saltar a 2 modos diferentes, que serían el modo inmersivo y el modo fototeca, que son los que tenemos a la derecha. Ese modo inmersivo sería un modo donde ya no tenemos cursor de ratón, es más parecido al típico videojuego donde no tenemos una UI y donde simplemente nos movemos con el cursor del ratón sin tener que apretar el botón izquierdo y donde la interacción con los objetos va a ser a partir del trace y de una manera mucho más sencilla. También tendremos cabeceo, también tendremos autofocus y zoom, sonidos de pasos, etc. Y luego tendremos este modo fototeca, que es un modo que en cursos pasados ya hemos visto en alumnos que interesa mucho, que es poder tener conjuntos de imágenes que están dentro de Unreal y poder pasar de una imagen a otra de una manera elegante y que quede bien. Y luego estos personajes van a interactuar con blueprints que tengamos volcados en la escena, donde vamos a intentar siempre dar una vuelta de tuerca. Pues tenemos un sistema de televisión, pero en este caso podemos poner menús pues, para poder parar la reproducción, volver atrás, cambiar de un vídeo a otro, pausarlo, etc. También podemos tener pequeños cards de información, donde nos dé información de diferentes elementos que tengamos y donde podamos tener 2 idiomas y que en función del cambio de idioma pues, nos actualice el idioma, etc. Puertas animadas donde podamos tener el picaporte animado y que en VR podamos mover el picaporte de una manera un poquito más ágil y así buscamos cómo dar una vuelta de tuerca. Cambios de material, cambios de geometría, perdón, con un sistema que tengamos un listado con diferentes geometrías y podamos elegir exactamente qué modelo de silla, por ejemplo, queremos en tal esquina.
O, por ejemplo, un sistema de bookmarks en 3D, donde además de poder elegir diferentes bookmarks dentro del menú, pues podamos clicar en una pequeña señalización que tengamos en el suelo y podamos movernos ahí de una manera muy ágil. Y ya por último veremos cómo integrar nuestro sistema de Ultra Dynamic Sky y Ultra Dynamic Weather, que los que ya nos conocéis del grupo de Unreal, sabéis que es un plugin que nos gusta mucho para gestionar la iluminación del cielo y que tiene una serie de componentes muy interesantes que podemos implementarlos dentro de nuestros proyectos, pues, para que nuestros objetos lean de manera inteligente los cambios que podamos tener dentro del Ultra Dynamic Sky y del Ultra Dynamic Weather. Este es un poco el alcance de lo que vamos a ver durante todo el curso, pero sobre todo lo más importante que quiero que entendáis es que el enfoque del curso no solo es que aprendamos a hacer esto, ¿vale? Esto lo aprenderemos a hacer y lo haremos juntos. El enfoque del curso es que aprendamos a hacer otros proyectos o otros desafíos que nos podamos plantear. Es decir, que aprendamos a adquirir una mentalidad a la hora de resolver diferentes desafíos de programación. Y eso es algo que me parece que es crucial de cara a nuestro desarrollo profesional en proyectos. Nos va a pasar muchísimas veces, ya os habrá pasado que nos encontramos con retos diferentes que no encontramos en ningún lado, en ningún tipo de tutorial, ni nadie que nos ayude, y ahí es cuando estamos solos, ahí es cuando nos toca nosotros con nuestra propia cabeza y los conceptos que manejemos, ver cómo podemos desarrollar ese proyecto. Mi objetivo en ese sentido es que seamos capaces poco a poco de tener esa mentalidad, de ser capaces de resolver cualquier cosa que se nos plantee por delante. Vamos a hablar con un poquito más bueno, de concreción sobre los diferentes módulos que hemos comentado. Dentro de conceptos teóricos, pues veremos, empezaremos con esos conceptos básicos de Blueprints, como decía, a modo de repaso para aquellos que podáis tener algún tipo de laguna y para que estemos todos siempre al mismo nivel. Será algo muy rápido, muy ágil, pero donde no se nos quede nada en el tintero. Y a partir de ahí empezaremos a hablar, por ejemplo, de jerarquías de Blueprints y de proyectos y sobre todo de empezar a ver cómo se puede estructurar todo un sistema de blueprints. Por eso partíamos antes de la diapositiva que os he puesto, porque es muy importante tener, cuando vamos a realizar un proyecto, un sistema muy bien estructurado para que entendamos qué blueprints se tienen que comunicar con qué blueprints son los que más información tienen y la que distribuyen esa información a otros blueprints. Tener muy claro cómo jerarquizar este tipo de proyectos es fundamental y es algo que vamos a ver desde el principio. Va a haber una cuestión clave también, que es la comunicación entre los blueprints, aprender a comunicar unos blueprints por otros y ver qué herramientas tenemos para que se construya correctamente esa comunicación. Y haremos un pequeño ejemplo práctico precisamente para el proyecto que vamos a desarrollar después, donde veremos juntos con más detalle esa estructura. En el segundo módulo nos centraremos en experiencia de usuario y diseño de interfaces. Ahí es donde tendremos además la colaboración de Alba, también de Kinerama, que ella es dentro de Kinerama la experta en experiencia de usuario y diseño de interfaz. Y vamos a empezar con cuestiones más conceptuales sobre la experiencia de usuario, la usabilidad y lo importante que es crear experiencias que sean naturales, que sean fáciles de entender, que sean fáciles de usar. Sobre todo que tenemos que ponernos en la mente del usuario, ¿no? Tenemos que entender que por mucho que yo eh, me quiera plantear un sistema de programación que me parece que es una pasada, hay que ponerse en la mente de alguien que a lo mejor no ha jugado nunca a un videojuego, a lo mejor nunca ha tenido ningún tipo de contacto con una experiencia de este tipo y la propia experiencia tiene que entenderse, tiene que ser fácil, tiene que ser autoexplicativa. No vamos a tener siempre a alguien al lado del usuario explicándole qué botón tiene que apretar. Entonces, esto va a ser siempre una parte muy, muy importante. Veremos también cómo crear widgets más complejos, con componentes especiales, veremos los Common UI, veremos maneras de crear componentes. Cuando nos metemos en diseño de interfaz, la gente que es profesional de diseño de interfaces para webs o para aplicaciones móviles, para cualquier tipo de contenido digital, hay una serie de herramientas que son muy importantes como la creación de componentes, ¿no? Tener una serie de componentes de botones, textos, tipos de bordes, tipos de sliders, etcétera, y que a partir de esos componentes podamos hacer un montón de menús. Vamos a crear este sistema. No se trata de que cada vez que hagamos un botón, cojamos y metamos el componente de botón de toda la vida de Unreal. Crearemos nosotros nuestros propios componentes de botones y los haremos parametrizados para que a partir de currarnos 3 o 4 o 6 componentes, con esos componentes, como si fuera un Lego, podamos armarnos todos los widgets que nosotros queramos, ¿no? Esta mentalidad vamos a intentar tenerla en todo momento para tener, insisto, sistemas más estandarizados y más eficientes. Veremos también lo que comentaba antes, cómo crear opciones de diseño donde los materiales y los colores
se rellenen automáticamente leyendo al Level Variant Manager o al blueprint donde queramos definir los diferentes tipos de colores. Veremos también diferentes elementos animados, cómo anidar blueprints dentro de blueprints, y todo esto, por supuesto, lo veremos con ejemplos prácticos en el desarrollo de la propia práctica que nos acompaña durante todo el curso. En el tercer módulo ya veremos personajes y las interacciones de los personajes, ¿vale? Empezaremos con el personaje para ordenador y, como hemos visto, pues veremos algunas técnicas pues, para hacer personajes que sean un poquito más verosímiles, que sean un poquito más especiales, un poquito más cómodos, que tengan, bueno, una pequeña vuelta a tuerca además, con algunas posibilidades de funcionalidad extra que normalmente no se suelen hacer. Lo mismo haremos con personajes VR. Y luego una cosa muy interesante que vamos a hacer también es ver cómo es la integración de experiencias para ordenador dentro de plataformas de pixel streaming. En este caso utilizaremos la plataforma de hardware, que a día de hoy, dentro de las que nosotros hemos estudiado y hemos analizado, creemos que es la que tiene un enfoque más profesional, está más depurada y creemos que es la que mejor responde en estos momentos. Sí que es verdad que es una tecnología muy, muy nueva, la de Pixel Streaming. Hay muchas plataformas que están naciendo. En los últimos 3 meses han nacido 2 o 3. Habrá que darles tiempo y estar atentos pues, por si alguna de ellas en un momento dado mejora. Pero a día de hoy, hardware es la que creemos más interesante y veremos cómo crear experiencias que podamos subir a hardware, que es lo que tenemos que programar dentro del proyecto, cómo configurarlo para que luego podamos subirlo y que nos funcione perfectamente. Y haremos un ejemplo práctico, por supuesto, de todo esto. Ya en el módulo 4 veremos sistemas de blueprints y veremos cómo estrategias pues, para proyectos complejos, pues lo que vengo diciendo todo este rato, ¿no? De cómo crear esos blueprints eficientes que nos permitan ser muy rápidos en futuros proyectos. Veremos también herramientas de debugging, que esto va a ser un elemento fundamental también para poder cerrar bien los proyectos. Ya pues, que tengáis un poquito de experiencia en blueprints, sabéis que una de las cosas más duras es el proceso de debugging. Nosotros programamos una serie de funcionalidades y cuando nos ponemos a testearlas, pues suceden los fallos, hay un montón de fallos y hay que ir corrigiendo, 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 corrigiendo. Y muchas veces el problema es que no sabemos dónde está el fallo. Pues hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a detectar dónde está el fallo y veremos algunas de ellas. Y por último veremos también sistemas, como hemos dicho, para guardar y capturar contenido de la experiencia, ya sea información de variables mediante el sistema SaveGame, como incluso captura de imágenes, o veremos por encima, repasaremos algunos plugins de pago que nos pueden servir para capturar vídeo. Y ya por último, como decía, tendremos esa práctica conjunta donde, como os decía, entre todos desarrollaremos algún desafío que nos planteemos conjuntamente y lo desarrollaremos juntos de la mano. Esta parte de verdad creo que puede ser muy, muy, muy importante, que puede ser clave en el aprendizaje de este curso. Aquí además vamos a depender mucho de vosotros, de la inspiración que tengamos entre todos, de lo que se nos ocurra y de cómo se construya esa colectividad para desarrollarlo juntos, y tengo mucha esperanza en este módulo. Y bueno, ese es un poco el alcance que va a tener todo este curso. Y una cosa también que muchas veces nos preguntáis es cómo es el desarrollo de las clases, ¿no? Ya sabéis que es un curso online y bueno, cuando tenemos cursos online, lo que ocurre muchas veces es que la distancia es mayor, ¿no? Que cuando estamos presencialmente. Entonces, yo siempre abogo porque las clases online sean clases muy participativas. Yo siempre os digo una y otra vez que por favor interrumpáis cuando sea, sin ningún problema. No hace falta levantar la mano ni escribir en el chat. Me gusta que sean clases muy participativas, que habléis en todo momento, que podamos debatir sobre cosas y que sean clases donde podamos sentirnos cerca, ¿vale? Nosotros preparamos las clases pues, con todo lo que entendemos que puede aportar un montón de valor, pero muchas veces, si vosotros estáis participativos, si la clase tiene una energía positiva, pueden surgir cosas muy, muy interesantes en clase, y creo que son oportunidades de aprendizaje enormes para todos vosotros, ¿no? Aprendizajes cruzados y también para nosotros, por supuesto. Y luego, por otro lado, una pregunta que nos hacéis mucho es el tema de la grabación de las clases. Son clases complejas, donde a veces se ven contenidos complicados y donde es fácil que se te olviden algunas cuestiones. Obviamente, el proyecto que vamos a desarrollar siempre se compartirá con vosotros, por lo tanto, todo lo que vayamos a desarrollar lo podéis ver programado en el proyecto que os pasemos, pero además las grabaciones de las clases las tendréis disponibles durante una semana para que si en cualquier momento, en algún momento de la clase hay algo que os habéis perdido, pues podáis repasarlo y podáis verlo cuando queráis. Pues bueno, en principio esto es lo que habíamos planteado para esas puertas abiertas, y a partir de aquí ya llega vuestro turno, hacernos las preguntas que consideréis y intentamos responderlas.
Bueno, muchas gracias, Perú, por la presentación. Creo que ha quedado bastante claro el contenido. No os cortéis con las preguntas. No sé si alguien de los que están presentes no sabe muy bien de qué van los blueprints o tiene una visión más primitiva de las herramientas. No os cortéis, no pasa nada, podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Como os dijimos al principio, este es un curso así como muy específico. Lo hemos diseñado para que sea un curso avanzado para personas que ya tienen experiencia y que están buscando como dar un pasito más allá. Mientras os animáis o no a hacer preguntas, yo tengo aquí una pregunta que nos hacía Josep Antón Perú, y es si se podría pedir a una inteligencia artificial que programara estos blueprints de alguna manera. Pues probablemente sí. Yo, la verdad que no lo he hecho todavía, no lo he probado. Me acaba de generar una curiosidad muy grande. Y sí, probablemente sí. De hecho, los blueprints, aunque nosotros tengamos un sistema de nodos visuales, en realidad por detrás corre C++. Y de hecho, supongo que ya sabréis que si yo cojo cualquier blueprint, cojo todos los nodos que yo quiera y los meto en un cuadro de texto, tengo ahí la programación de esos blueprints y me lo puedo llevar a otro proyecto. Entonces, si ChatGPT sabe esto o cualquier IA sabe de esto, que imagino que sí, o si no lo sabe, lo sabrá pronto, podemos hacerle preguntas para que nos programe cosas. Lo que habrá que ver es qué conocimiento tiene de programación de sistemas más complejos. Es decir, a lo mejor nos puede ayudar mucho para retos pequeños, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre mucho para retos matemáticos. Yo muchas veces me atasco en procesos donde en cálculos de ángulos la cosa es compleja, ¿no? En Unreal, cuando tenemos que jugar con ángulos y con cosenos y cotangentes, etcétera, llega un momento donde mi memoria ya con las matemáticas del bachillerato me cuesta un poco y probablemente en ese tipo de tareas que son como muy concretas y muy pequeñitas nos puede ayudar un montón. Pero Sí. sí, me parece muy interesante. Bueno, yo lo uso bastante para intentar programar y es bastante frustrante a veces. Pero sí, ¿no? Esa parte lógica que dices, yo creo que ahí puede estar la clave. Tenemos algunas preguntas más. Reinaldo González nos pregunta si durante el curso veremos estrictamente blueprints o si en algún momento veremos C++ con Visual Studio. Está pensado para blueprints 100%. ¿Vale? Es decir, es cierto que hay ciertos blueprints o, bueno, ciertas programaciones que si se realizaran con C++ podemos llegar a ser un poquito más eficientes, etcétera, pero es un curso que está pensado para que aquellos que no tengáis ningún tipo de experiencia de programación con código y que solamente conozcáis blueprints, podáis afrontarlo sin tener que aprender un lenguaje nuevo, ¿vale? En principio lo vamos a desarrollar 100% con blueprints. No sé si algunos de los presentes saben bien qué son los blueprints o no. Supongo que sí, ¿no? Que si están aquí es por eso, pero vamos, para aquellos que no, sería como el Visual Scripting, ¿no? La programación a través de nodos, que ha avanzado muchísimo y que en Unreal es una de sus patas más fuertes. Nos permite hacer todo tipo de lógicas y comportamientos. Vale, tengo alguna pregunta más para ti, Perú. Jordi dice, hola, señor Perú. Dice, este curso sería un complemento perfecto al curso que hemos hecho con vosotros, pregunta. Te manda un abrazo a ti en concreto y quiere aprovechar para decir que es alumno del 2023 y que es muy completo y que está súper contento. Así que nada, te mando ese saludo de Jordi. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, no ha sido fácil configurar el alcance del curso y buscar ese equilibrio. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para siempre pensar en aportar valor por encima de lo que solemos dar, ¿no? Normalmente. Es cierto que creo que el curso que damos, el curso troncal de Unreal, es ya bastante profundo y es un curso bastante potente y muy integral que nos prepara ya para muchas cosas. Sobre todo para la gente que le gustan los blueprints, creo que damos cancha para aprender mucho de blueprints y tenemos alumnos que han avanzado a unos niveles de calidad brutales y a unos niveles de programación que a mí hasta me asusta. Pero hemos intentado en este curso, y creo que lo hemos conseguido, meter siempre valor añadido, cosas nuevas y cosas más complejas que creo que aportan mucho valor. Genial. Bueno, Jaime tiene un comentario que él comenta que es lo mejor de Unreal, supongo que se refiere a los A los blueprints. blueprints. Y yo te extiendo una pregunta que creo que puede ser interesante. ¿Hasta qué, o sea, para aquellos que se puedan preguntar hasta qué punto uno tiene que saber algo de programación o tiene que tener algún tipo de conocimiento previo para poder afrontar este curso? O sea, que es necesario saber, ¿no? Para arrancar Sí, el como curso. que, exacto, como a nivel de programación me refiero, a nivel de... Claro, pues yo diría que es necesario haber trasteado ya un poco con blueprints,
saber cómo es el entorno de trabajo del blueprint, saber un poco lo que son las variables, lo que son los eventos, cómo buscar nodos, que sepáis un poco cómo crear diferentes experiencias con diferentes personajes típicos, ¿no? Personaje first person, personaje de VR, y que hayáis hecho ya algunos blueprints sencillos, que hayáis hecho algún widget con botones, con textos, con elementos sencillos. Con eso es suficiente, es decir, lo que sí que es interesante es que tengáis algo de conocimiento de blueprints, porque lo que va a pasar si no es que enseguida el curso coge velocidad y puede costar seguirlo. Sin embargo, si ya tenéis un poco de trabajo previo con blueprints y sabéis de lo que estamos hablando y sabéis un poco todo lo que he descrito ahora mismo, yo creo que con eso lo podéis seguir perfectamente. Vale, bueno, Josep pregunta el coste del curso. Esto, Josep, te voy a redireccionar a nuestro correo electrónico porque los temas administrativos los llevan otras personas y yo, la verdad, ahora mismo no lo tengo en mente. Pero escríbenos y te mandaremos toda la información, ¿vale? Recordad que nos podéis escribir a info@schooling.es. A ver si tenemos alguna pregunta más. Aquí van surgiendo algunas preguntas. Dani, hombre, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy fuerte. Nos pregunta que cuándo empezamos. Bueno, pues ya ahí tienes las fechas, Dani, y ya pronto. Sí, el Eh, viernes que viene empezamos, chicos. por aquí mencionan que te voy a comprar una 4090. No Oh, sé, muchas gracias. no sé si... A ver, la pregunta en realidad es, a ver, que... Bueno, creo que ya le hemos respondido, Fernando, pero te la vuelvo a hacer porque igual no lo escucho bien. ¿Qué sería esencial saber de blueprints? Yo la expando un poquito más. Si les puedes recomendar algún sitio a aquellos que quizás se quieren iniciar en este mundo de los blueprints, pero no saben dónde, algún recurso, alguna web o Bueno, algún canal. ¿Y qué sería esencial aprender? pues esencial, un poco lo que he dicho hace un ratito, es decir, entender lo que son las variables, lo que son los eventos, lo que son los nodos de acción más importantes, entender lo que es el Event Graph y lo que es el Construction Script, cuestiones muy, muy sencillas que son fundamentales para empezar a trastear con el mundo de los blueprints. Personajes, cómo volcarlos a la escena y poder crear experiencias con diferentes personajes. Eh, con eso yo creo que es más que suficiente. Y si queréis expandir un poco más la base antes del curso, pues ya sabéis que en el Unreal Learning, en la web, hay un montón de microcursos muy, muy interesantes donde podéis ir buscando por campos y en Blueprints hay algunos que están súper bien y que os pueden ayudar. Genial. Chern pregunta nuevamente el precio del curso. Recuerda que no lo tenemos, ya yo no lo tengo esa información aquí, pero te redirijo a info@schooling.es y allí te van a informar de todo lo que necesites saber acerca de tanto las fechas, precios, etcétera. De este o de cualquier curso de la escuela, ¿vale? Luis también te manda un abrazo y suscribe lo dicho por Jordi. Y tenemos aquí, bueno, aquí tenemos una pregunta de Reinaldo González, perdón, que pregunta si le podemos dar alguna idea del el hardware necesario para el proyecto que haremos durante el curso. Él dice que tiene una 3080 de mobile, de laptop, y que algunos proyectos no le van muy bien. Yo creo que es suficiente. Al final es un curso en el que vamos a priorizar la programación. Es verdad que vamos a programar cosas para VR, pero bueno, el proyecto que vamos a usar a nivel de geometría es muy sencillito. Lo vaquearemos además para que no haya problemas. Y yo creo que con tu 3080 de mobile tiras bien, no hay problema ninguno. Vale, genial. Víctor nos comenta, nos dice, hola, estoy matriculado en este curso y tengo algunas preguntas. Vamos a tocar temas relacionados con source control y con partition, one level per actor. Estas son las preguntas que nos hace. Pues a ver, World Partition y One Level Per Actor, en realidad más que cuestiones de programación, ya las entiendo herramientas de Unreal para, bueno, sobre todo para videojuegos de mundo abierto y proyectos muy, muy grandes y de gran escala. En principio esos no los vemos en el curso. Y Source Control no es algo que tengamos ahora mismo dentro del alcance del curso. De todas maneras, yo lo mismo que os digo también con el curso de Unreal, es un curso en el que participamos mucho y en cualquier momento podemos resolver dudas de cualquier cuestión. Si yo conozco la respuesta, pues os ayudo encantado con lo que sea.
y si no conozco la respuesta, pues intento remitiros a posibles fuentes de conocimiento que creo que pueden ser interesantes. Es decir, al final nosotros tenemos un número de horas, tenemos que seleccionar el temario que vamos a ver, hemos hecho esa selección creyendo que puede ser lo más interesante, pero siempre hay tiempo para poder comentar otras cuestiones que no entren. Genial. Bueno, Ujú. gracias y nos Genial. vemos el viernes, te responde Víctor. Perfecto, Víctor. Vale, yo creo que de momento, bueno, tenemos más preguntas. A ver. Iker de la Fuente nos pregunta, él está actualmente cursando el curso de Unreal este año, o sea, está ahora mismo haciéndolo, y le Sí. pilla un poco verde, y nos pregunta si tenemos intención de repetir este formato el año que viene. Eso es es una pregunta que quizá podemos responder entre los dos. Yo creo que por nosotros no hay ningún problema, es decir, nosotros estamos encantados de hacer cursos y de darlo. Yo creo que depende un poco más de cómo funcione esta convocatoria, de si hay un interés, porque sabemos que es un tema muy específico. Perú sé que es un súper fan de la materia y yo también considero que es muy importante y que además es algo que hay poco, ¿no? Me parece que hay poca formación Muy poco. especializada a este respecto y más concretamente enfocado en el mundo del Archviz. Pero bueno, también somos conscientes de que a veces es difícil percibir el valor de algo tan específico, ¿no? Pero vamos, nuestro compromiso es con intentar hacer siempre cursos que pensamos que son interesantes. O sea que si se puede, por supuesto que sí, se repetirá. No sé si quieres añadir algo que me enrollo aquí. No, totalmente de acuerdo. También queremos ver nosotros qué tal funciona, qué tal, bueno, sí, qué tal va. Pero sí, ojalá haya más. Será buena señal. Genial. De momento no tenemos muchas más preguntas. Bueno, aunque no las tengáis ahora, recordad, os repito lo de antes, esto lo subiremos a YouTube si os surgen preguntas, aunque ya supongo que será tarde para hacerlas antes de que comience el curso, pero bueno, si tenéis alguna duda puntual o cualquier cosa la podéis hacer allí. Y también os podéis escribir por correo electrónico y siempre que esté en nuestra mano estaremos encantados de atender vuestras preguntas. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Perú, alguna cosa No, yo creo que como cierre, como guinda. está todo dicho. Os esperamos en el curso a los que queráis uniros. Yo creo que puede ser muy interesante, que lo vamos a pasar bien y bueno, que ya sabéis que los blueprints para mí es la herramienta que nos da libertad de creación dentro de Unreal casi por encima de cualquier otra, porque nos permite programar cosas a veces inimaginables. Y yo cuando empecé a formarme en el mundo de los blueprints, jamás creo que habría imaginado el nivel de cosas que he podido llegar a hacer, ¿no? Y no hablo tanto de nivel de complejidad o de nivel de conocimiento que haya adquirido, sino más bien de desarrollar cosas muy locas, ¿no? Desarrollar cosas que a lo mejor hasta que no te pones con ello no eres capaz de imaginar y es una pasada poder de repente pensar cosas y poder desarrollarlas, ¿no? A mí me parece que es como tener alas para volar y me parece una pasada. Así que yo os animo mucho a que os unáis. Bueno, tienes aquí, yo creo, media clase del año pasado Sí, sí, sí. asistiendo, Ahí a así que tope. Un abrazo a yo todos, no chicos. sé si hacerte una pregunta, no sé si te meto ahí en un, y también del 2021 dicen, no sé si te meto en un compromiso. A mí siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo en estos tiempos que corren el tema de Unreal y de las experiencias interactivas un poco como propuesta adicional o propuesta de valor extra a la hora de competir un poco con con la avalancha que se viene ya fraguando desde hace unos meses o años con la inteligencia artificial, ¿no? No sé qué punto de vista tienes tú, si nos puedes dar algún insight ahí al respecto de cómo lo ves. ¿Cómo ves las experiencias interactivas? ¿Crees que la inteligencia artificial va a entrar también ahí? ¿Tienes algo que comentarnos al respecto o no? Pues yo creo que la IA al final va a entrar arramplando con todo aquello que se produzca de una manera sistematizada, ¿no? Y yo creo que la IA irá creciendo, irá conquistando todo tipo de departamentos de creación, pero siempre yo creo que la filosofía va a ser empaparse de lo que se hace y hacerte algo muy bien hecho inspirado en lo que se suele hacer, ¿no? Entonces, tanto para imagen como para vídeo, como para experiencias interactivas, como para cualquier cosa, yo creo que la clave de supervivencia profesional y creativa está en entender que como seres humanos podemos aportar un valor más allá a través de lo creativo y a través de la mirada y a través de la visión que podamos tener. Y en ese sentido, creo que la programación y las experiencias interactivas tienen un margen casi infinito. Es decir, creo que realmente
seres humanos que sepan pensar y que conozcan a los seres humanos, creo que durante mucho tiempo van a seguir siendo mejores haciendo experiencias que inteligencias artificiales. Yo lo creo así. Que dentro de 50 años tenemos inteligencias artificiales que conocen tan bien al humano que nos conocen mejores que a nosotros mismos, pues quién sabe, ¿no? Pero creo que a día de hoy todavía tenemos mucho recorrido para poder hacer cosas muy bien desde ese territorio. Genial, pues muchas gracias por ese insight. Yo os voy a invitar a visitar la web de Kinerama por si queréis ver un poco de su trabajo, que me he dado cuenta de que no lo había incluido en el documento, pero es kinerama.com. Ahí podéis ver un poco del trabajo que hacen, que en mi opinión es espectacular y sobre todo con ese énfasis no solamente en la representación, ¿no? Sino más algo más interesante, con más interactividad, con una propuesta artística que creo que es un poco la clave de vuestro éxito. Así que invito a los asistentes a que echen un vistazo a vuestro trabajo, que yo creo que es muy inspirador. Al margen de esto, yo por mi parte no tengo más que añadir. Creo que Perú ya nos ha contado un poco todo. Simplemente daros las gracias por estar aquí. Os recuerdo el objetivo de esta propuesta de puertas abiertas era dar a entender de qué va el curso, para aclarar confusiones, para que sepáis exactamente de qué va. Lo dejaremos en el canal y así futuras convocatorias, pues la gente podrá consultar y ver un poco qué vamos a hacer en este proyecto. También estamos abiertos a cualquier sugerencia del tipo que queráis. La filosofía, una de las máximas de la escuela es que no existe la perfección y que siempre se puede mejorar y la mejora constante. Así que cualquier cosa que nos queráis sugerir, siempre estaremos con los oídos abiertos. No sé si lo podremos ejecutar, pero siempre estaremos pendientes. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Os mando un saludo muy fuerte. A algunos os conozco, a otros no, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí y os mando un saludo súper fuerte. Nos vemos pronto. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.